Video número 28, donde vamos a implementar el listado de todas las empresas que pertenecen a un usuario del rol o con el rol client. Entonces, para esto necesitamos preparar una ruta, y la ruta más óptima es la siguiente. Para visualizar un panel, o mejor dicho, las empresas, necesitamos esta ruta client barra empresa. Pero si se fijan, aquí ya tenemos un componente empresa HAL, y vamos a ver cómo podemos implementarlo. En todo caso, de una vez nos vamos para esto a page client, y es aquí donde vamos a crear un componente empresa HAL.jsex. Entonces aquí simplemente tenemos, ahora vayamos a la ruta, y aquí lo que debemos hacer exactamente es lo siguiente: empresa, y tenemos un pequeño problema, es decir, que necesitamos colocar un alias, porque ya tenemos empresa HAL para admin, pero no lo tenemos para cliente. Entonces aquí vamos a simplemente colocarle así. Además, también aquí debemos corregir client. Y bien, y eso es todo. A partir de aquí nosotros lo importamos aquí. Ahora vayamos a las rutas para la API REST, y básicamente pues necesitamos lo siguiente: esta ruta, role client, vamos a colocarle, y como ven, este es similar a este de acá. Entonces, para diferenciarlo, simplemente le vamos a colocar al final client. Aquí también revisamos si le colocamos client, y ya está. Ahora vayamos a nuestro componente. Aquí estamos exactamente en el componente de page client, pero si nos fijamos es muy parecido, o es similar, casi idéntico a lo que tenemos en page categoría. Entonces simplemente vamos a utilizar todo lo que tenemos allí, pero para esto vamos a hacerlo por partes. Simplemente aquí use effect, get empresa se queda allí. Es aquí donde hay un pequeño cambio. Vamos a colocar el config, pero si recuerdan es empresa client. Uses state también lo traemos, use effect también. Ya está, use effect. Ahora continuamos con lo demás, y simplemente vamos a copiar y adaptarlo a lo que necesitamos. Bien, traemos un sidebar. Recuerden que este sidebar es el de client. Luego lo dejamos tal como está, carga las empresas, se visualizan, pero recuerden que las rutas es client. Puede editar su propia empresa, y en el sidebar me parece que hay una pequeña corrección. Lo vamos a hacer de una vez. Page client, aquí client, pero si nos fijamos estoy llamando a client empresa. Entonces esto debemos verificar si es que existe en nuestra API REST, api.php, y pues nos fijamos que sí.
Entonces ahora busquemos empresa client. ¿Y quién es empresa client? Aquí está. Llama al controlador empresa client que está en API client. Vamos allí. API client empresa. Pero si nos fijamos no tenemos algún método. En este caso necesitamos el método index, pero no está implementado. Entonces para esto nos vamos a ayudar del código que ya tenemos preconstruido y nos vamos a copiar lo que tenemos en empresa, pero de admin, y nos dirigimos a empresa client. Empecemos entonces a implementar esta parte. Miren, aquí lo que hacemos es una consulta, pero si se fijan es una consulta a todas las empresas y no distinguimos si pertenecen a un usuario o no. Y eso es lo que nosotros debemos determinar. Antes vamos a traer el modelo para trabajar, el use de ese modelo. Pero ahora, ¿cómo es que podemos extraer la información de un solo usuario? Recuerden que en este momento necesitamos la información que le pertenece a un usuario autenticado, en este caso a Karina. Para esto recuerden que podemos sacar información con el método out, que esto reconoce la sesión que se ha creado o el usuario que está autenticado y está utilizando en ese momento el aplicativo o la aplicación web, y la forma de acceder a sus datos es user, y es aquí donde nosotros podemos extraer el ID de esta manera. Entonces nosotros podemos hacer un where aquí, where ID podría ser. Bueno, en realidad es user ID. Es decir, necesitamos que coincida el usuario de esa empresa, el usuario, el user ID de esa empresa, con el valor del usuario autenticado. Entonces esto lo vamos a colocar exactamente aquí, y con eso ya tendríamos nuestra consulta resuelta. Simplemente con esto vamos a retornar todas las empresas que pertenecen a ese usuario que en ese momento está haciendo su petición. Por lo demás me parece que ya podría quedar, y simplemente nos queda probar entonces nuestro aplicativo. Le damos clic y como ven me trae la empresa de Karina o las empresas de Karina, y vamos a ver si buscamos otro usuario. User, un usuario que no tenga ninguna empresa, por ejemplo Amelia, o cliente 2. Cliente 2 lo vamos a hacer una prueba. Ingresamos y le colocamos cliente 2. Este cliente no tiene ninguna empresa, entonces simplemente ingresamos y como ven pues me carga el panel. Ahora ingresamos a empresas y no me muestra ninguna empresa, es que no tiene ninguna empresa. Más adelante ya vamos a detallar un poco más el diseño e incluso los mensajes, para que de repente aquí aparezca simplemente un mensaje no tienes empresas o algo parecido. Bien, por lo pronto entonces ya está funcionando la lectura de las empresas de cada usuario. O sea, es decir, un usuario ingresa y obtiene sus propias empresas, más no las empresas de otros usuarios.